noches. Bienvenidos al Instituto Cervantes para esta segunda mitad de este díptico que hemos hecho con el título Huidobriano Horizonte Vanguardia. Ayer rendíamos homenaje, uno de los intervinientes está en la sala, Gabriele Morelli, rendíamos homenaje a Vicente Huidobro en el centenario del libro Horizon Carré, que publicado en París en francés abre la poesía de vanguardia, iba a decir en lengua española, no, la poesía hispánica de vanguardia y la negrura en francés. Fue ocasión de hablar de todo esto. Y hoy tenemos la segunda parte de este díptico presentando una edición de Preciosa Sangre, los diarios íntimos de Teresa Wilms-Montt. También firmaba en esa época Teresa de la Cruz y además la cruz la dibujaba, digamos, era una cruz tipográfica. Teresa Wilms es un nombre precisamente que remite a la misma época que Huidobro. Se conocieron, evidentemente, su marcha de Chile hacia Argentina fue conjunta y se volverían a encontrar en diversos ámbitos del París de las vanguardias y del Madrid ultraísta, ¿no? Preciosa Sangre pues, es un diario mítico porque es la vida de alguien cuya propia vida, o sea, es el testimonio directo de la vida de alguien cuya propia vida muchas veces se ha dicho que fue una suerte de novela, una novela trágica, una novela de final muy trágico, y esos diarios además conocieron un destino bibliográfico laberíntico, porque estaba hablando con los editores, pues de que se publicó una parte en la revista argentina Nosotros y luego después pues hubo una persona que los tradujo al inglés en China en el año 31 y editó 10 ejemplares y luego en el año 40 hubo una nueva edición de 25, es decir, que todo va aureolado, digamos, con una cierta leyenda. Los editores, la editorial La Señora Dalloway, una editorial de título ya literario de por sí, y pues explicarán el proyecto editorial suyo y explicarán también cómo llegaron a sus manos los textos de Teresa Wilms y se produjo la decisión de publicarla. Ya se había publicado algo de ella en España, en concreto el libro Anuarí, lo publicaron, me recordaban ellos, Torremozas, era un libro que se había publicado en el Madrid de esas vanguardias, la primera edición. Y luego hubo una investigadora, Ruth González Vergara, que en la editorial Grijalbo publicó por una parte unas obras casi completas de la escritora y por otro lado una biografía no novelada, sino ya digo simplemente siguiendo el curso de su vida. Era la propia vida tan novelesca que ya estaba, digamos, de alguna manera dado, pero tuvo Ruth González Vergara, a mi modo de ver, el mérito de fijarse en este personaje que es una auténtica leyenda, personaje de la alta sociedad chilena, personaje, lo comentaba antes con Laura Freixas, me hablaba de Victoria Ocampo, ¿no? Otra gran mujer iberoamericana, argentina en ese caso, que Victoria Ocampo aprendió el francés, estamos otra vez en la dialéctica francés-español que ayer veíamos a propósito de Huidobro, pues Victoria Ocampo aprendió el francés con una institutriz privada antes que el español y lo habló toda su vida perfectamente. En el caso de Teresa Wilms no lo empleó ni como lengua literaria ni fue previo al español, pero en cualquier caso lo aprendió tempranamente. Fue una mujer de destino, ya digo, trágico, casada tempranísimamente, con aventuras que la marcaron mucho, y con una inclinación por una literatura que también ahí nos remite a ese mismo tiempo que veíamos ayer, hablando de cómo se pasaba de una poesía rubeniana a una poesía cubista, pues en su caso es un tránsito de un simbolismo decadentista que tendría que ver con D'Annunzio, con Wilde, con Beardsley, etcétera, a una afirmación del yo, que es una afirmación en la cual tiene mucha importancia su condición de mujer y tiene mucha importancia pues, su frecuentación de atmósferas complicadas, de atmósferas urbanas en las cuales pues, la muerte está muy presente, en la cual está presente
el mundo de los estupefacientes. En fin, hay una serie de realidades que van a marcarla y que van a dar a su literatura una tonalidad nocturna, tremenda, fulgurante. Y, en definitiva, y enseguida paso la palabra a quienes han de hablar de verdad de esa literatura, pero tiene la palabra, yo creo que la marca o que la definiría sería que, partiendo de una serie de clichés epocales o de tópicos epocales, pues va a llegar a afirmar su propia verdad, su propio drama, y a eso van a ser sensibles ya en esa época muchos escritores. Ella pasea su spleen, la palabra muy de la época, palabra bodeleriana, lo pasea por Buenos Aires, por Nueva York, por Madrid, por París, y era una mujer de una extraordinaria belleza, a la vista está en las fotografías, ahí tenemos una de las más conocidas. Es una mujer que atrajo a los escritores por su inteligencia, pero también por su belleza, que fue retratada por dos pintores muy importantes del simbolismo español, Romero de Torres y Anselmo Miguel Nieto, los dos pintores más próximos a Valle-Inclán. Ella misma, Valle-Inclán fue uno de sus mentores y fue uno de sus prologuistas, pero vamos a encontrar su silueta en Valle-Inclán, bajo la pluma de Ramón Gómez la Serna, de Cansino Sassens, de Guillermo de Torre, el líder del ultraísmo, de César González Ruano, de Enrique Gómez Carrillo, que tuvo también una vida muy tumultuosa, el cronista por excelencia de la época, o de Joaquín Eduards Bello, cuya vida ha recreado literariamente su sobrino Jorge Edwards. Y la figura que a mí me sorprende más dentro de esa galaxia de nombres que realmente revolotean alrededor de esta mujer de destino trágico, pues es Juan Ramón Jiménez. Cuando uno maneja la edición más completa que hay de Españoles de Tres Mundos, ni siquiera la más completa, ya en la segunda edición, que es la que hizo Francisco Garfias para Aguilar, recupera un texto que Juan Ramón había publicado en una revista chilena en el año 45, en la revista Caballo de Fuego. Recupera un texto donde habla de esta, él dice, y ya digo, es sorprendente en Juan Ramón, porque todo está hecho para alejarles, de alguna manera. Es como un reconocimiento a un mundo totalmente otro del suyo, pero que de repente pues, capta su importancia y escribe un texto donde la define como la mística del amor y el dolor. Y es un texto donde Juan Ramón pues, rinde homenaje a esta mujer, incorporándolo a ese libro Españoles de Tres Mundos, donde pues, hacía lo que él llamaba caricaturas líricas. Pero vamos, esto es un homenaje, ya digo, el más inesperado en esta guirnalda, diríamos, de homenajes que, vamos, rinden tributo a una mujer que, por lo demás, no lo he dicho, pero su vida fue brevísima, porque se suicidó en París con 28 años. Es decir, realmente es una vida fulgurante, publicó muchos libros en esos años, libros muy difíciles de encontrar en general. Felizmente recuperamos en su día la mayoría por Ruth González Vergara y ahora felizmente recuperada esta preciosa sangre por la editorial La Señora Dalloway, y enseguida le paso la palabra. Van a intervenir los editores de la colección, Carmen de la Cueva y Ángelo Néstore. Es una editorial malagueño-sevillana, por lo que tengo entendido, ellos mismos lo explicarán, y Laura Freisas, que no es la primera vez que habla en esta casa, me comentaba que precisamente había presentado hace unos años en la benemérita colección del Santander Central Hispano una antología, porque ahí en ese caso, igual que en el caso de Teresa Wins, todos los diarios están recogidos en este volumen relativamente breve. En el caso de Vittorio Campo se trataba de una antología de esos fantásticos testimonios, que fue una gran obra de otra gran mujer iberoamericana. Hay muchas mujeres muy interesantes en el continente americano en esos años, y cuando supimos que esta joven editorial lanzaba una edición de Teresa Wins, la quisimos acoger en esta casa. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a la dirección del Cervantes, a Juan Manuel Bonet Planes, al Instituto Cervantes en general por la oportunidad que nos ha brindado y por promover encuentros como Horizonte de Vanguardia en general, por la gran labor que hacen
de difusión y de compromiso con la letra y con la creatividad. Y eso hoy en día hay que valorarlo y os damos las gracias. Realmente para mí estar aquí es un poco un sueño. Yo llegué a España hace relativamente poco, bueno, hace 9 años, y compartir ese momento con Carmen y con Laura me parece un grandísimo regalo, porque las admiro mucho, no solo por su producción artística, sino también por su compromiso y por la capacidad de hallar detrás de la escritura algo más y esa capacidad de agitar la cultura y difundirla y hacerla de todas y de todos. Esa edición de Preciosa Sangre, que nace en la joven editorial La Señora Dalloway, queríamos apuntar que es una edición que nace en colaboración con la editorial chilena Alquimia. Gracias a su colaboración y gracias a su ayuda, hoy podemos disfrutar también en España de Preciosa Sangre. Y si me permitís, había escrito unas palabras para presentar el texto y contextualizarlo dentro de la editorial. Bueno, si entendemos la edición como un lugar de resistencia, un hogar independiente, donde cada ladrillo representa, por sinédoque, un todo que se eleva hacia el cielo, que a la vez se dobla para ser puente, que se levanta como el dedo índice para señalar las cosas y para darles un nombre, entonces existen libros que tienen el peso de las vigas, que se erigen altos con todo el temple de la madera, que dibujan puertas donde antes solo había aire enrarecido, que dejan intuir senderos nuevos, que hacen cosquillas bajo los pies y tienen el ímpetu del viento que agita las hojas en el suelo y llama orden a lo que el mundo llamaría caos solo por costumbre. Si existe un libro capaz de provocar todo esto, sin duda sería Preciosa Sangre. Los diarios íntimos de la poeta chilena Teresa Wilmsmont, que hoy aquí celebramos, en plena armonía con los propósitos y los deseos de las casas que los acogen. Porque para nosotras, para la editorial La Señora Dalloway también, editar se convierte en un acto político, capaz de engendrar nuevos discursos, de darle la vuelta al mapa que durante demasiados años se ha colgado en las paredes de revés, de armar una genealogía nueva de voces desde la urgencia de reconocer las aportaciones de autoras olvidadas porque han sido silenciadas y que hoy brotan en ese jardín etéreo que también es un lugar de fiesta y celebración de la literatura entendida como acto de complicidad, ejercicio de epistemología, pero también de sororidad. Porque existe un diálogo entre literatura y vida y no podría quedar más patente en el caso de Teresa. Y así hemos acogido en la editorial el relato de Wilmsmont de un cuerpo abierto entendido como una identidad y un relato que se escapa de la norma, ya que tristemente pocos son los diarios publicados de mujeres. Esto hay que reconocerlo. Antes lo estamos hablando con Laura y con Carmen. Porque también creemos que con la editorial no podemos no mirar hacia atrás. Hay que ensuciarse las manos, hurgando en heridas antiguas, mancharnos los dedos con la preciosa sangre, nunca mejor dicho, de Wilmsmont, porque no podemos olvidarnos lo importante que es mirar hacia afuera, hacia América Latina, para poder abrazar un enfoque que no sea eurocentrista y a la vez inclusivo. Wilmsmont declaraba: la costumbre es prostitución, a principios del siglo pasado, y es necesario entonces transgredir los códigos sociales
las costumbres, tal vez como hizo la poeta. De hecho, publicar los diarios significa también alejarnos de los estereotipos que la norma hegemónica nos ha transmitido sobre ella durante todo este tiempo, sobre la caricatura de femme fatale, como explica también en el prólogo Alejandra Costamagna, y que sin duda nos transmite una visión sexista y superficial sobre la poeta. Por eso son necesarios estos diarios. Así que sus escritos son también un artefacto para ofrecer una visión simbólica nueva sobre el cuerpo y la identidad de las mujeres, que durante demasiados años han sido objeto de maltrato por el patriarcado, y con su relato hoy en día es posible también poner de manifiesto estas estrategias del discurso dominante, donde el deseo de las mujeres, el cuerpo empoderado, se convierte en delito y es objeto de violencia. De hecho, por eso luego lo hablaremos, se la acusa de adulterio, la van a encerrar en un convento, del cual consiguió huir justamente gracias a la ayuda de Vicente Huidobro. Y su experiencia de reclusión quiere ser un poco una metáfora de todas estas voces silenciadas, de todas estas bocas sedientas durante todos los siglos, durante todos estos años. Como ella dijo algo que me chocó, dijo: ¿para qué me das sed si no tengo agua? Cuando por fin consigue colarse, ¿no?, en los circuitos literarios, intelectuales, en Buenos Aires, en Nueva York, hasta que tuvieron creían que era una espía alemana, entonces tuvo que abandonar la ciudad, y también Madrid, en París. Su mundo siempre se percibe como una voz extraña. Ella decía: quiero infinidad porque me ahoga lo finito. Teresa quebró esta ley de casta, invadió el espacio abierto civil de dominio masculino y lo hizo suyo. Sin embargo, se enfrenta a una sociedad, a un sistema sexista, conservador, que la oprime y la castiga día tras día. Su ánimo disidente, la incomprensión del medio, su inconformismo latente y cierto desfase entre los deseos y las normas impuestas son varias razones que luego la llevarán al suicidio. Porque ella dijo: morir debe ser una cosa deliciosa, como hundirse en un baño tibio durante las noches heladas. O también: este siglo está caduco, sangre mía. ¿Quieres que te vacíe sobre el seno de la tierra? Y me pregunto, ¿cuánto de todo esto sigue hoy vigente y cuánto aún nos toca por hacer? Y así quería introducir un poco y ceder la palabra a Laura. Hola, buenas tardes. Yo voy a empezar, como es previsible, citando a Virginia Woolf, que en algún lugar escribe: de las mujeres sabemos muy poco. Y es verdad, de las mujeres sabemos muy poco porque la historia la han relatado, y en gran parte la siguen relatando, los hombres en todas sus versiones: historia propiamente dicha, literatura, pintura, pensamiento. No ha habido tan pocas mujeres como creemos que hayan creado obras intelectuales o artísticas, porque de hecho las mujeres tienen o tenemos dos problemas: una es el acceso al mundo de la cultura y otra es la permanencia en ese mundo. Pero aunque haya más de las que creemos, sin embargo hay pocas, y por eso es tan importante rescatar, recuperar las obras que sí existen, como han hecho, y les felicito, los editores de la señora Dalloway, rescatando este libro. Y dentro de las obras de las mujeres creo que es especialmente importante el diario íntimo. Más que realmente tiene el diario íntimo encarna una libertad que es muy importante en el caso de las mujeres,
porque su subjetividad no se puede apoyar en una cultura existente, dado que esta cultura desconfía de esa subjetividad, no la reconoce. Y entonces yo siempre encuentro que en estos papeles íntimos las mujeres son más audaces, más creativas, se arriesgan mucho más que en su obra publicada, y eso da su enorme valor a obras como El diario de Silvia Plath o El diario de Anaïs Nin, donde cuentan cosas que no podían contar en público porque habrían sido escandalosas o porque las habrían hecho muy vulnerables, las habrían hecho acusar, no sé, de malas madres, de adúlteras, de egoístas, etc. Entonces el diario sirve un poco como de laboratorio para esa subjetividad femenina que la cultura acompaña y protege muy poco. Y yo creo que en ese sentido este diario, que tiene este título sensacional, Preciosa Sangre, que es el nombre del convento donde su marido, creo que fue, ¿no?, recluyó a Teresa Wilmsmont, tiene un gran valor como testimonio para que podamos entender las vivencias, los mecanismos que explican la situación de las mujeres, en particular en este caso la situación de una mujer perteneciente a esas clases medias altas o muy altas, que son las que han producido en general a las mujeres pensadoras, creadoras, artistas, literatas, porque primero les daban la educación que las mujeres difícilmente podían tener en otro lugar, ya que no podían ir a la universidad ni asistir a academias de pintura, etc. Y también les daban la seguridad, el aplomo, que en tanto que mujeres pues, también les costaba tener. Es decir, que las ventajas y privilegios y el apoyo de su clase social compensaban las limitaciones y desventajas que tenían en tanto que mujeres, y por eso las mujeres que han creado han sido en general de familias muy privilegiadas o muy cultas o ambas cosas. Pienso en Virginia Woolf, a quien ya he citado, en Vita Sackville-West, en Emilia Pardo Bazán, en las hermanas Ocampo, Madame de Staël, Simone de Beauvoir, Colette, etc. Sin embargo, Teresa Wilmsmont se queda un poco a medio camino. Ella es contemporánea absolutamente de Virginia Woolf y nace un poco antes, pero no mucho antes, que Simone de Beauvoir o María Teresa León. ¿Y por qué se queda a medio camino? ¿Por qué ese suicidio tan temprano? ¿Por qué esa obra poco desarrollada? Yo creo que por una parte ella tiene las ventajas, como digo, bueno, aparte de su talento, tiene las ventajas de la clase alta, como es la educación y el aplomo, como digo, y una cierta libertad, tener mundo, una visión más amplia, pero al mismo tiempo no tiene lo que sí tuvieron estas otras mujeres que he citado, que es el apoyo familiar y un ambiente liberal. Leyendo este diario, que a veces encoge el corazón, vemos a una mujer con muchas ansias de creación, de libertad, de belleza, de poesía, completamente amenazada, encorsetada, perseguida de alguna manera, de muchas maneras, empezando, por ejemplo, porque ese alimento tan necesario, incluso absolutamente imprescindible para alguien que quiere escribir, como es la lectura, le es negado. Su madre le dice que no lea, que es una cosa que se le ha dicho mucho a las mujeres. Yo tengo anécdotas de mis dos abuelas que pertenecían a mundos muy distintos, en el sentido de que se les prohibía leer o se desconfiaba de que leyeran. Y entonces ella se va convirtiendo en eso que Carmen Martín Gaite define con una frase muy feliz, que es las chicas raras, ¿no? Carmen Martín Gaite inventa esta frase para hablar de la protagonista de Nada, de Carmen Laforet, y se puede aplicar a todas las mujeres escritoras de esa generación. Mujeres que sentían que la forma de vida que ellas querían no estaba prevista y era contemplada con desconfianza. A pesar de todo, Teresa Wilmsmont lee, pero creo que es interesante fijarse en qué lee, en cuál es la cultura que la alimenta, porque eso va a explicar lo que luego vemos en su diario, que es una cosa que se atribuye a las mujeres, pero que yo creo que es puramente cultural, que es una especie de goce en el sufrimiento, de goce en la condición de víctima.
Y por eso me pregunto, ¿cuáles son los personajes femeninos que la cultura ofrece a las mujeres y que le llegan, por ejemplo, a Teresa Wilmsmont? Y me encuentro personajes de Suicida, Tosca, Madame Butterfly, es decir, que hay toda una exaltación en la cultura de la mujer víctima, de la mujer que sufre por amor y que termina muriendo por amor, y creo que finalmente va a ser el modelo que siga Teresa Wilmsmont. Esta condición de rara yo creo que se traduce en el uso de seudónimos. Se sabe que las escritoras en el siglo XIX utilizaban seudónimos masculinos por razones bastante obvias, es decir, para ser respetadas, para no ser leídas e interpretadas en tanto que mujeres, lo cual siempre significa una minoración y una minusvaloración. Pero lo que no se suele saber es que las mujeres utilizaban muchos seudónimos, no siempre ni mucho menos masculinos, pero tenían una gran tendencia a utilizar seudónimos más o menos fantasiosos. Y yo creo que el uso de seudónimos lo que traduce es un malestar con la identidad, un no saber quién es una, malestar evidentemente favorecido en el caso de las mujeres por el cambio de apellido con el matrimonio, que ya desestabiliza esa identidad, pero que además hace que la mujer sienta que o es hija de su padre o es esposa de su marido, pero ¿quién es ella? Y entonces se inventa un seudónimo, como hace Teresa Wilmsmont, que lo hace en tres formas. Firma a veces como Thérèse en francés, lo cual para mí indica que ella siente que no pertenece a ese país, ese Chile que vemos un poco entre líneas en sus diarios como un país absolutamente reaccionario, muy asfixiante para una mujer de clase alta, en la que siempre se tiene que estar vigilando. Otras veces firma como Teresa de la Cruz, en vez de, como ha explicado Juan Manuel Bonet, en vez de escribir cruz, dibuja una cruz, cosa que me sorprende porque ella no era especialmente creyente. Y luego usa otro seudónimo, el seudónimo Tebal, que es una combinación de su nombre de pila con su apellido de casada, pero que sobre todo es un seudónimo que no indica género, como hicieron, por ejemplo, las hermanas Bronte cuando empezaron a intentar publicar y se inventaron un apellido seudónimo, Bell, para las tres, y además cada una eligió un supuesto nombre de pila inventado que no indicaba género, ¿no? Y este seudónimo de Tebal indica que ella no quiere, o sea, no se siente a gusto ni con el papel de hombre ni con el papel de mujer, tal como se los asigna esa sociedad tan rígida. Luego dos palabras sobre el amor. En su diario vemos a una mujer muy obsesionada por el amor, a una mujer que se ha casado muy joven contra la voluntad de sus padres y se ha casado por amor. Y se ha casado creyendo que su marido iba a ser un compañero, un colega, un igual, y sin embargo pronto se encuentra con que su marido es un tirano doméstico y un hombre muy celoso. Eso es una experiencia de muchas mujeres, recuerdo el caso de Colette, que lo cuenta, o el caso de Elena Fortún, que lo ha contado en una novela extraordinaria que salió el año pasado, o sea que se recuperó mucho tiempo después de su muerte y que les recomiendo, que se titula Oculto Sendero, cuenta una historia parecida. Ella se desengaña pronto de su marido y entonces se enamora de un primo de su marido llamado Vicente, que ocupa gran parte de este diario. De hecho, el diario de los tres breves diarios que componen el volumen, el del medio que ella escribe cuando está en el convento este de, en fin, inolvidable nombre, La Preciosa Sangre, es casi una carta a este tal Vicente, pero nos damos cuenta leyéndolo de que realmente este Vicente no es una persona, es un ideal, ella lo pone al nivel de Dios, es el todo para ella. Y yo creo que eso se puede explicar, o sea, es evidente la idealización, pero se puede explicar por una sociedad en la cual para que una mujer tenga un reconocimiento, tenga una identidad, tenga un acceso al espacio público, tiene que pasar por un hombre, y que este hombre, más que ser una persona de carne y hueso, es ese mundo de fuera al que ella, encerrada en el convento, no puede acceder, y es el que la podría proteger y la podría, digamos, legitimar de cara a la sociedad, aunque luego, por razones que a mí no me han quedado muy claras, pues se produce una decepción y ya no vuelve a hablar de este Vicente.
Teresa Wilmsmont vive en una sociedad donde para la chica rara, para la mujer que se sale de su papel, que como digo en esta sociedad de clase alta, chilena, muy religiosa de la época, es un papel muy estrecho, no hay lugar. No hay lugar en la familia, sus padres se desentienden de ella, la maldicen, abjuran de ella, le dan dinero solamente para que se vaya y no les deshonre más, o sea, no tiene el apoyo familiar, que es muy importante, que esas mujeres que han sido creadoras, que han sido intelectuales, lo han tenido, lo tuvo Virginia Woolf, lo tuvo Simone de Beauvoir, etcétera. Es decir, han tenido el apoyo de sus padres y o el apoyo de una pareja. Ella no tiene ni uno ni otro y entonces se encuentra en esos márgenes en los que encontramos también a figuras como Jean Rhys, como Elizabeth Smart, como Carmen de Burgos, pero Carmen de Burgos realmente fue muy valiente, muy trabajadora y salió adelante. Y luego hay otras como Simone de Beauvoir, María Teresa León o Virginia Woolf que, como digo, salen adelante en gran parte porque tienen el apoyo de un hombre y a través de ese hombre tienen, o en fin, no lo tendrían si no estuvieran emparejadas, tienen acceso a esos grupos que son grupos en los cuales en principio no participan mujeres. De ahí esa inmensa y terrible soledad de Teresa Wilmsmont. No solo ha sido expulsada de su familia, porque las mujeres, como sucedía también en España hasta no hace tanto, si se divorciaban, o sea, no tenían la patria potestad sobre sus hijos y si se divorciaban perdían el contacto con sus hijos. Y una de las cosas más crueles que hace esta sociedad con Teresa Wilmsmont es privarla de sus hijas. Ni siquiera podemos decir que se las quita el padre porque el padre se las queda para dárselas a sus propios padres, o sea, ni siquiera se ocupa, pero en todo caso se las quitan a ella, que es la persona que más las quiere. A veces cuando, hace algún tiempo tuve que escribir un artículo sobre las diferencias entre los diarios de escritores y los de escritoras, y una de las diferencias que veía es que en los diarios de escritores se produce constantemente una escena que es el encuentro con compañeros, colegas, otros escritores y la decisión de hacer algo juntos, una tertulia, un manifiesto, una revista. Y en cambio las mujeres nunca hacen eso, nunca están incluidas en eso, si no son pareja de algunos, de alguno de ellos. Y todo eso explica, yo creo, por qué algunas mujeres como Simone de Beauvoir o Sylvia Plath se aferraron como se aferraron a sus parejas, y explica, nos ayuda a entender esta soledad terrible en la que estaba Teresa Wilmsmont y por qué intentó ella también aferrarse a un hombre y, sin embargo, esto no fue adelante y se encontró muy sola. Ya para terminar, está este suicidio a esta edad tan terriblemente juvenil, los 28 años. ¿Por qué se suicida Teresa Wilmsmont? Yo creo que en parte por la soledad, no tiene lugar en el mundo y si lo tiene es en tanto que musa, esta cosa etérea que no sabemos muy bien, de la que no se vive y que es muy poco satisfactoria. Y que además está siempre supeditada al deseo de otro y a la conveniencia de otro, o sea, no es un papel propio. También por una idea romántica, el romanticismo ha vivido mucho más entre las escritoras que entre los escritores, creo yo, esta idea romántica de la muerte, del absoluto. Y por una cierta falta de alternativas, no hay una carrera, o sea, no puede aspirar a entrar en la academia, a ser reconocida como genial, la palabra genio no tiene femenino, es decir, tiene muchas dificultades prácticas, supongo que también económicas, aunque de eso habla muy poco. Luego yo creo que en el suicidio hay siempre algo agresivo, es decir, es una especie de venganza pasivo-agresiva contra esa sociedad que no le ha dado un lugar, es una manera de echar en cara a la sociedad y a la familia el no haberle dado un lugar, es una manera de conseguir que los otros se sientan culpables para siempre. Y por último, hay algo de agencia, es decir, ¿qué puede hacer ella que sea grandioso? Pues se puede suicidar. Y también de sustitución de ese placer erótico que ella le atribuye, o sea, ella por algún motivo le atribuye a la muerte, como se ve en la cita que tú has leído, una especie de goce casi sexual.
En todo caso, es una lástima que Teresa Wilmont se suicidara a esa edad tan temprana, y es una lástima porque ha limitado su obra y porque además nos priva de algo que las mujeres necesitamos mucho, que son modelos, referentes de mujer mayor, sabia, con autoridad, es decir, de maestra. Muchas gracias. Bueno, la idea era tener una conversación, aunque están siendo casi monólogos. Voy a puntualizar un par de cosas. La editorial La Señora Dalloway es una editorial feminista. Esto es importante decirlo, porque cuando nos planteamos la creación de la editorial, que fue algo totalmente impulsivo, una noche de noviembre muy calurosa en Málaga, que es donde a las 2 de la mañana, posiblemente en la entrada en el vestíbulo de un hotel, Ángelo y yo queríamos, sobre todo, hacer hueco a una editorial que diera espacio para contar la vida de las mujeres, que es muy importante. Este no iba a ser el primer título, sino el poemario de una poeta norteamericana, pero de repente, como suceden muchas cosas en la vida, de casualidad nos llegó un correo electrónico de una chica que está en esta sala hoy, Ingrid Rodríguez, diciéndonos que se acababan de editar los diarios de esta poeta, Teresa Wilmont. Ángelo no la conocía, yo la había leído en Anuarí, pero tampoco sabía mucho de ella, que era guapísima, eso sí, ¿no? Eso lo sabemos todos. Entonces, lo que hicimos fue contactar con la editorial chilena, porque es importante reconocer el trabajo que han hecho ellos, porque ellos han sido los que han rescatado durante años esta obra y han hecho las anotaciones que son de Julieta Marchant. Entonces, es importante siempre reconocer esa labor chilena. ¿Por qué feminista? Porque hay una ausencia y hay unos huecos. Lo decías tú, ya no es solo la importancia de tener testimonios, diarios, cartas de mujeres que hayan llegado a la vejez y nos hablen desde la experiencia como maestras. Bueno, Simone de Beauvoir tiene una gran obra autobiográfica hasta el volumen de la vejez, pero hay muy pocos ejemplos. Elena Fortún, que antes la nombrabas, dejó sin publicar Oculto Sendero. A mí estos diarios me han recordado mucho también a la historia de Marga Gil Rosset. Sí. Porque la belleza del artista, el final trágico de su vida, lo que hacen es ensombrecer la obra y el talento. Y yo creo que es muy injusto, porque no solo en los diarios, sino en su obra poética, que nosotros también vamos a publicar en España completa, pues se puede ver a una mujer que desde su juventud lo que quería era encontrar una voz propia, que se le fue negada con mucha violencia desde la infancia. Creo que hay que dar un par de datos curiosos para entender por qué quizás su autoestima estaba tan rota. Su padre la llamaba Mi Tereso, porque solo tuvo hijas. Ella era la segunda de 7 hermanas. Entonces, ante la ausencia de un heredero, ¿no?, de la fortuna y del apellido, pues ella era Mi Tereso. Entonces, tenemos a un padre que hubiera preferido que fuera un chico, a una madre que le está negando la posibilidad de ilustrarse, de aprender, de leer, y una necesidad de salir de esa casa, que ya era una cárcel. Y a los 17 años conoció a un chico que prometía ser un salvador. Y creo que ahí también hay coincidencias con la vida de Sylvia Plath. Yo las veo más que con las de Virginia Woolf. Y salió mal. Salió mal, tuvo a 2 hijas, Elisa y Silvia, que también me parece importante decir sus nombres. Y se enamoró de Vicente, que era un primo de su marido, como ya ha contado Laura,
y con la complicidad de la familia, que inicialmente se negó a que se casara, la encerraron en Preciosa Sangre, que el convento lo único que tiene de bonito es el nombre realmente. Vicente Huidobro y otros amigos la ayudaron a escapar. En Buenos Aires empezó a publicar, empezó a creer en su propia voz, que yo creo que es importante eso también, porque se ve que hay una lucha de ella por encontrarla y por creer en sí misma. Pero Buenos Aires tampoco era lugar para ella y decidió ir a Nueva York y terminó encerrada en la isla de Ellis porque pensaron que era una espía alemana, por su apellido, que era como muy exótico. Y vino a Madrid y fue prácticamente musa de todos los artistas de la época que la retrataron como eso, como una musa. En la mayoría de sus textos, sobre todo, se alaba su belleza y también me parece triste, porque ahí había una voz muy poderosa que necesitaba el apoyo de sus compañeros de generación para desarrollarse, y no lo tuvo, porque las tertulias literarias no eran el lugar para una mujer. Y estuvo viajando, fue a Londres, bajó a Sevilla, la pintó Julio Romero de Torres, ¿no? Y pasó muchos días en Madrid. Y cuando volvió a París se enteró de que sus ex-suegros llevaban a sus 2 hijas un año a vivir allí. Y durante aquel año, aquel último año de vida, pues seguramente sería la época más feliz. Y el suicidio, que decías que no se entendía y realmente no se entiende porque el diario es muy breve y la mayoría está escrito durante el periodo que ella pasa en el convento, hay muchísimas lagunas. Yo creo que se entiende que para ella el que le arrancaran a sus 2 hijas, siendo tan pequeñas, era una ausencia, era un hueco que no había manera de llenar. Y la verdad es que queríamos leer unos fragmentos para los que no conozcáis la obra de Teresa ni los diarios, porque podemos decir muchas cosas de ella, pero aquí está su propia voz, contándonos su vida. En el primer diario, que cuenta parte de la infancia, ella habla de sí misma en tercera persona. Y esto no es un seudónimo, pero es una manera también de ocultarse. ¿Por qué será esta manía que tienes de contemplar tu rostro de gata en los espejos?, le dice su madre, que entra silenciosamente en su habitación para sorprenderla. ¿No sabes que eres fea? Teresa sonríe, dilatando las aletas de la nariz, y mira a su madre con sus ojos claros, donde las pupilas tienen un misterioso reflejo metálico. Me miro no porque creo en mi belleza, piensa, sino porque en el fondo del espejo me parezco a ese ídolo de plata que mi padre trajo de las minas, ese ídolo tan bonito que sonríe con sus ojos alargados como un cinturón calado. Teresa no conoce las ternuras. Su madre es rígida y pura como las reinas de los cuentos de hadas. Una reina que esconde bajo una coraza de alegría y joyas el seno tibio donde la niña atrevida pero sensible quisiera encontrar protección. Pero las miradas de Teresa, llenas de gana insaciable de caricias, se deslizan en la fisonomía materna como la luz en una estatua. El padre, hombre del norte, es ingenuo y noble. Sonríe con bondad, pareciendo dejar siempre en su ternura huellas de nieve. Demasiado absorto por las preocupaciones de la vida material, no percibe con qué angustia presenta a su hija sus mejillas en sus besos. ¿No la quiere, pues, nadie? ¿O es ella un ser aparte que pide a estas almas burguesas más allá de lo posible? La fría indiferencia con que rodean su vida en edad en que el cariño tiene tanta importancia provoca un vacío en su cerebro que será más tarde su palacio de soberana, auténtica soledad de los fuertes que solo se consigue a consecuencia de una lucha difícil y oscura. Una gran mancha de sombra oscurece su juventud, bajo la tutoría de institutrices cosmopolitas, a la vez pedagogas e histéricas, que hacen vivir sin orden en el alambique de su pequeña cabeza rubia,
el chorro de teorías absurdas por donde un torbellino vertiginoso forma el símbolo de una cruz. Forma el símbolo de una cruz coronada por la cicuta pagana. No son maestras de amor esas viejas, vírgenes, caducas, pero el amor tiene en el corazón de Teresa su reinado escondido. Es a sus muñecas a quienes regala las primicias de su sensibilidad, meciéndolas hasta que le duelen los brazos, pero pronto es el gato negro quien concita su atención, con su mirada que se introduce como un sacrilegio en sus ojos. El gato, con su pelaje sedoso, se mueve silenciosamente con ritmo musical. Le observa con atención desde que sabe, por su madre, que se parece a él. El siguiente fragmento que hemos seleccionado habla de Vicente como ese Dios, ¿no? Es del miércoles 8 de marzo de 1916. Morir, dormir, soñar acaso, qué hermoso fuera, qué excelso, dormir eternamente en la fosa, sin otro abrigo que la piedra helada. Una flor solitaria se agita dulcemente, esparciendo en la noche su casto perfume para mayor encanto de las que moran allá. Vivir y amar, morir y soñar, todo, pero no me resuelvo a vivir sola, sin amor y sin ternuras. Medito sobre el inmenso misterio del alma humana y mi cerebro no tiene una idea satisfactoria que me explique algo del eterno enigma. ¿Por qué quiero morir cuando amo? Porque esa idea me llena el ser espiritual. Amor feliz, amor glorioso y nada que es la muerte, que me subyuga también y me arrebata. ¿Por qué estoy así tan alejada de los ideales terrenos cuando mi amor es el más grande de los ideales que existen? Jen, eternamente tú incrustado en mis recuerdos, viviendo de las emociones intensas que sufre mi alma también del recuerdo tuyo. Pienso y no encuentro nada fuera de mi amor y de la muerte. Miro a mi alrededor y las murallas me pesan como cargas de piedra. Esas golondrinas que jamás faltan revoloteando por los aires, orgullosas de sus alas, me hacen sentir dolorosamente mi falta de libertad. Me espera mi amante y aquí estoy encadenada, doblegada, vencida por el yugo del marido. Cómo quisiera libertad para irme a tu lado, Jan. Si tú me amas, como te amo yo, comprenderás el indecible tormento. Releyendo tus cartas he encontrado esta frase que he leído tanto y siempre con emoción. ¿Volverás, amor, a mis brazos? ¿Alcanzarás las últimas ternuras que quedan en mí después de tanto sufrir? Esa es también la pregunta que me hace diariamente mi corazón a tu recuerdo y al destino mío. Jan, ya no puedo esperar. Como esos niños cansados de llorar pidiendo pan se quedan dormidos, así yo cansada de gemir, de gritar y amenazar, me he quedado dormida este tiempo. Pero ahora despierto y con nuevo rigor reclamo enérgicamente verte, amor, sentirte mío, sin fatigarme de oírtelo, de palparlo en ti. Este divorcio que es la barrera infranqueable, ¿por qué no morirá el que no sabe amar, que no sabe lo que es grande, que no tiene un sentimiento noble? Pero Dios no quiere. Quiere Él hacerme beber hasta el fin el cáliz de hiel y sola, separada de quien pudiera beberlo conmigo. Tesoro mío, Vicente, espero y ya no quiero esperar. Y el último fragmento, más cortito, es en realidad el último fragmento que escribió en el diario. París. Imaginamos que a finales de 1921. Quiero reposar en la tierra, solamente envuelta en una sábana, o si es posible, en un pedazo de tierra de la fosa común. Dejo a mis hijas, Elisa y Silvia, todas mis buenas intenciones. Es lo único que poseo y mi único tesoro. Me siento mal físicamente. Nunca he tributado a mi cuerpo el honor de tomar su vida en serio. Por consiguiente, no he de lamentar el que ella me abandone. Vida, sonriendo de tu tristeza me duermo y de tus celos de madre adoptiva. En tus ojos profundos se ha rebrillado inconfundible la iniciativa de mi ser astral. Solo una vez más se filtrará mi espíritu por tus alambiques de arcilla. Vida,
fuiste regia. En el rudo hueco de tu seno me abrigaste como al mar y como a él, tempestades me diste y belleza. Nada tengo, nada dejo, nada pido. Desnuda como nací me voy, tan ignorante de lo que en el mundo había. Sufrí y es el único bagaje que admite la barca que lleva al olvido. Gracias. Bueno, creo que si queréis hacer alguna pregunta o comentarios. Yo quiero decir solo que fui a visitar el convento. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¡Wow! No añado nada, pero únicamente como anécdota fui a visitar el convento, que es muy elegante, muy noble, en la vieja ciudad de Santiago de Chile. Y tiene el mismo color del Instituto Cervantes, todo rojo, ¿no? Entonces estoy pensando si esta preciosa sangre puede incluso incluir incluso el color de este edificio, no lo sé, lo digo como imagen, he sacado fotos, etcétera, y sobre todo he pensado cuando Huidobro, vestido como un fraile, etcétera, la saca y se la lleva, etcétera, en fin. No he podido penetrar dentro, era de domingo, estaba cerrado. Pero, en fin, fue una cosa elegantísima, aristocrática, etcétera, en fin. Una clausura un poco d'annunziana. Y yo en este diario oigo mucho la lectura de D'Annunzio. Se siente mucho la influencia. Incluso en la poesía de Teresa hay muchas imágenes d'Annunziana. O sea, todavía no lo he podido estudiar, pero como impresión inmediata, no sé si creo que ha leído en esta época de D'Annunzio, era un poco el poeta de referencia internacional. Bien, solo esto. El claustro es un poco de este color. Estoy pensando preciosa sangre. He unido estas imágenes. Sí, antes Nada. nos preguntaba Laura que por qué se llamaría el convento Preciosa Sangre, ¿no? Y hemos pensado pues en la sangre de Cristo, claro, pero Sí, sí. igual también tenía que ver Sí, el color de las color. paredes. Yo pienso el color, un color que choca, porque efectivamente es un color intenso, fuerte, todo así, todo el palacio casi, un claustro muy elegante, muy... Sí. Y este puede ser casi un juego macabro, ¿no? Que se llamara Preciosa Sangre, Sí. el convento, Yo creo que vinculado con su pienso biografía. que le han dado el color siempre con la sangre de Cristo, eso, ¿no? Claro. Sí, Una seguramente. proyección religiosa, diríamos, sobre el edificio, empapado de la sangre de Cristo. Nada. Muchas gracias. No sé si voy a romper un poco el tono un poco que habéis creado geográfico, un poco del personaje, pero a partir de la biografía que ha citado antes Juan Manuel Bonet de Ruth González Vergara, yo quiero recordar algunas cosas que no se han nombrado aquí, ¿no? Es el carácter poliadicta de ella. Fue una gran consumidora de morfina y era una gran bebedora. Cuando estuvo aquí en Madrid quedó prueba de todo eso. Bueno, esto no desmerece en absoluto lo que habéis dicho, pero yo creo que el dramatismo del personaje, este romanticismo trágico al que se ve abocada, tiene que ver con esa soledad y con esa especie de deriva humana en la que va a encaminar su vida, ¿no? Realmente, quizá una mujer que pretende ser libre, ahí encontró su final más negativo, más trágico, ¿no? Y luego, y esto ya es una pregunta casi, leyendo a Gómez de la Serna en la Sagrada Cripta de Pombo, le dedica una pequeña instantánea, un pequeño perfil a Wills Montt. Y dice una cosa que a mí me llama la atención y que quiero que, bueno, aparte de que insiste en el carácter de gran bebedora de ajenjo y de estas cosas, insiste en que los hombres chocheaban detrás de ella, realmente, que era muy bella, y dice una cosa que a mí me llama mucho la atención y que la lanzo para que me la interpretéis. Dice, no sabía qué hacer con su belleza.
Yo creo que eso le pasa mucho a las mujeres hermosas, que no saben qué hacer con su belleza porque se dan cuenta de que son vistas como objetos bellos y que les cuesta ser reconocidas como sujetos, tanto más cuanto que son tan atractivas. O sea, que eso, digamos, desencadena una serie de mecanismos que ellas no pueden controlar y que hacen que se las trate de una manera que puede parecer halagadora, pero ellas no quieren. Claro. ¿No? Y es como también cuando una mujer accede, porque ella es una de las mujeres que en esa época ha accedido a lugares que eran lugares masculinos. Entonces, ¿qué hace el patriarcado de alguna forma? Intenta desactivarla. Exactamente, desautorizarla, alabando su belleza, pero como justamente apunta Laura. Hoy ha salido un estudio ¿Sí? que tiene que ver con esto, donde se preguntaba qué se valora más de los hombres y qué se valora más de las mujeres. Y lo primero que se valoraba de las mujeres era su aspecto físico. Entonces, esto es algo que le ocurrió a Teresa, ocurrió a Silvia Plath, incluso a Anne Sexton. Si repasamos las portadas de sus libros, siempre hay una fotografía suya en contextos extraños. Se acaban de publicar el volumen de cartas completo en una edición británica y aparece... ¿Entre ellas dos? No, de Silvia Plath con su madre, con Ted, y aparece en bikini. Entonces, ¿es esa la imagen que debemos dar de una mujer que sufrió toda su vida y terminó suicidándose? ¿Que era bella y joven? Pues yo creo que con Teresa sucede un poco igual. Bueno, yo rompiendo una lanza en favor de quienes escribieron sobre ella. Hemos hablado de Ramón Gómez Lasserna, César González Ruano, Juan Ramón Jiménez. No son, Valle Inclán, no son nombres menores. Es decir, y en esa época, bueno, el ultraísmo, por ejemplo, hay varias mujeres. Os hablaba antes de Lucía Sánchez Saornil, que firmaba con seudónimo masculino, pero también había que hablar de Nora Borges, por ejemplo, la hermana de Jorge Luis Borges, que adquirió un protagonismo inmenso en el ultraísmo. Era musa, por supuesto, pero no solo, era protagonista. Es decir, hacía las cubiertas de las revistas, muchas veces eran suyas, las cubiertas de los libros. Y bueno, ella sí es verdad lo que decías antes respecto de los cafés, por ejemplo, como un ámbito que excluía. Yo la entrevisté, solo estuve con ella una vez en Buenos Aires, en mi primer viaje, y le pregunté por muchos poetas y no me recitaba versos de Pedro Garfias o me recitaba versos de otros poetas ultraístas y en cambio me decía no los había conocido. Y hubo un momento que le dije, pero usted conoció, aparte de a Guillermo de Torre con el que se casó y a Adriano del Valle, que había sido novio también en una época, a los demás, ¿cómo no los conoció? Y dice, tenga usted en cuenta que en aquella época las señoritas no íbamos al café. O sea, eso por el lado de la exclusión. Ahora, yo no creo que a Teresa Wilms esos escritores solo les fascinara su belleza. Yo no lo creo, o sea, porque Juan Ramón Jiménez, que también, como tú decías, está ligado a la historia trágica de Marga Gil Roesset, Juan Ramón Jiménez, meter a alguien en sus Españoles de Tres Mundos, meter a esta escritora, es porque le había conmovido la escritura, porque le había parecido que era verdad esa vida trágica. Se pueden hacer especulaciones sobre cuál es la raíz de su suicidio. Yo no lo he estudiado, sobre todo recientemente, lo suficiente como para tener una hipótesis al respecto. Pero, insisto, Juan Ramón la trata como una escritora, no la trata como una imagen de mujer bella, sino que la trata como, bueno, cuando dice que es una mística, y mística de la muerte, pues va un poco por un lado danunciano, como decía Gabriele. A mí también su literatura me hace pensar en Danuncio, me hace pensar... Es una especie de flor final de un simbolismo que no termina de desembocar en vanguardia, ¿no? Mientras que Huidobro va a saltar del simbolismo a la modernidad, ella empieza a ser ya una mujer anacrónica. Empieza a ser una mujer anacrónica en el sentido de la poética que defiende. Pero su verdad hace que la estime gente que son, vamos, algunos de los que
crean opinión en aquella época. Es decir, y yo, desde luego, la descubrí vía los españoles de Tremundo. Todo lo que sale en los españoles de Tremundo, para mí, va a misa, de alguna manera. Sí, lo que pasa es que yo creo que, aunque haya un respeto y una admiración, los estereotipos son muy automáticos. De hecho, ella misma tiene muchos estereotipos. Por ejemplo, el fragmento ese que has leído, que a mí también me había llamado la atención, cuando habla de sus profesoras como solteronas, histéricas. Etcétera, que claro, tira piedras contra su propio tejado con esos estereotipos, pero que es muy difícil eludirlos. Y estaba buscando una cita de Huidobro que hay aquí en este volumen. Dice, Teresa Wilms es la mujer más grande que ha producido la América, pero luego lo explica así: perfecta de cara, perfecta de cuerpo, perfecta de elegancia, perfecta de educación, perfecta de inteligencia, bueno, al final llegamos a la inteligencia, perfecta de fuerza espiritual, perfecta de gracia. Y escribe que ella fue el más hermoso juguete de la tierra, ¿no? Es decir, que sí, que no dudo que la admirase, pero al mismo tiempo, claro, es toda una educación que nos lleva a ver a las mujeres así, y eso sin un sentido crítico y una reflexión feminista es muy difícil. Ah, sí. Bien, lástima que aquí no esté, no lo sabía. Pregunta por allí. Es muy breve lo que voy a decir, abundando en lo que ha comentado Juan Manuel y en la semblanza que has citado tú, que abundando en lo que dice, en lo que acaba de decir Juan Manuel Bonet y lo que has comentado tú de la semblanza de Ramón Gómez de la Serna, en esa semblanza que hace en Pombo, que introduce en la Sagrada Cripta de Pombo, que pone también su foto, termina diciendo una cosa muy curiosa que va en el sentido de lo que decía Juan Manuel, que es que, dice, se llevó en su maleta, cuando se marcha ahí a París, se llevó en su maleta un artículo que me pidió para una gran revista que se iba a hacer en París. Es decir, es un dato que, si lo analizamos un poco, veremos que la relación no es exclusivamente por el lado femenino de belleza, sino que también está el aspecto de la colaboración intelectual, literaria. Es muy importante esta pequeñita reflexión que hace Ramón en esa pequeña semblanza. Se llevó en su maleta un artículo mío para una gran revista que iba a sacar en París. Había una palabra pedida. Bueno, agradeceros mucho la presentación de este libro. A mí el título, además de Preciosa Sangre, me hace pensar en la escritura de una persona, ¿no? Y más cuando tiene un final un poco trágico. Pero lo que quería comentar era también acerca de Ramón Gómez de la Serna, ¿no? que yo he conocido en mi trabajo acerca de las vanguardias como el gran promotor, ¿no? de la vanguardia en España. Y en cambio, recientemente, por un trabajo menor y más breve acerca de Emilia Pardo Bazán y su posible relación, bueno, su relación con Marinetti, ¿no? y con la vanguardia, a pesar de dos mundos diferentes, pues rebuscando un poco más, sí que me encontré unas palabras de Ramón Gómez de la Serna en que tampoco hablaban tan bien de Emilia Pardo Bazán. Entonces no conocía pues, la semblanza que tiene de Teresa Wilms, pero sí que me extrañó, ¿no? Pues un poco esa crítica nuevamente, ¿no? a una mujer que viene aquí, al Ateneo de Madrid, a ocupar un lugar, ¿no? Y bueno, como hay algo de recelo masculino, e incluso criticando que viene aquí a hacer ruido con su máquina de escribir, ¿no? Cuando es algo, un elemento tan futurista y tan vanguardista, ¿no? Yo quiero hacer solo una reflexión. Hasta ahora se está hablando de la mujer que no entra en el café, que se lo excluye. Pensamos 10 años después, en el 34, 35, qué importancia ha tenido la mujer, el rol de la mujer. Delia del Carril, Cunard y Victoria Ocampo, etcétera, y se pueden nombrar muchos. Son protagonistas de la vida literaria y de la cultura, por lo menos aquí en Madrid, pero también en Francia. Viajan, etcétera. Delia del Carril está en París, está en contacto con Picasso, etcétera. Rafael Alberti pasa de Rusia y le invita a venir a España. Y viene a España y será la protagonista del grupo del 27, del 36. Es decir, como dentro de 10 años, un poco antes de la Guerra Civil, ya cambia el rol de la protagonista. Él dice que no, yo pienso que sí, Concha Méndez, etcétera, en fin. ¿Y qué
Bien, eso es un problema que lo dejamos Ese es un al problema futuro. importante. Al futuro lo dejamos, ¿no? Pero Porque Cunard fue una mujer importantísima, ¿no? la cuestión es que ni Teresa Wilmont ni siquiera Victoria Ocampo están en el canon. El libro que Laura presentó hace 2 años eran los textos autobiográficos que estaban inéditos. Pero ya son distintas estas mujeres. Esta es distinta de la Claro, que lo viene digo después, porque ha son nombrado a distintas. Victoria Ocampo. Pero Victoria Ocampo son 10 tomos, 10 tomos. Y están en Buenos Aires, están en todas las librerías. ¿Y aquí? Aquí menos. Aquí menos, pero por suerte se editó ese tomo. No, pero Victoria Ocampo, vamos, en el canon argentino, desde luego, y iberoamericano, yo creo que es una mujer que mandó muchísimo. O sea, la Editorial Sur fue el canon. O sea, ¿Y Silvina? Bueno, no, pero bueno, la literatura argentina es pródiga en casos que han entrado en el canon, algunas póstumamente, es verdad, pero Alejandra Pizarnik, por ejemplo, es inamovible en el canon, ¿no? A mí me parece curioso porque siempre se dan casos de excepcionalidad, ¿no? Victoria Ocampo era un caso excepcional, Alejandra Pizarnik es otro caso excepcional. Y la cuestión es que el canon está construido por autores y con nombres mayoritariamente de autores, y las mujeres funcionan así, ¿no? Hay una especial en cada generación y no nos parece justo conformarnos con eso. Sí. Hola, ¿qué tal? Lo primero, agradeceros muchísimo que estéis haciendo este trabajo. De verdad, creo que es urgente, es la palabra. Y no solo para rescatar a todas estas mujeres del olvido, como bien dicen, esas mujeres de la generación del 27, por ejemplo, por fin se las está reconociendo ahora, 100 años más tarde su existencia. Jamás se ha estudiado en los colegios, jamás se ha estudiado en la Universidad de Literatura. Por tanto, muchas gracias por ello. Y también yo quería comentaros en el proceso de edición, si os planteasteis en algún momento el hecho de estar editando los diarios de una persona que se había suicidado, en el sentido de que Alejandra Pizarnik, Silvia Plath, etcétera, ¿no? Siempre está como este final trágico, y si no hay un final trágico, el diario es inexistente y no interesa a nadie de algún modo, ¿no? Si tuvisteis algún dilema con eso, en el proceso de edición en concreto. La urgencia era editarlos, porque existían. Entonces, o sea, el final trágico es una consecuencia de la violencia que se ejerció contra ella y contra todas estas mujeres. Alejandra Pizarnik también se suicidó y sus diarios están editados. Anne Sexton, Silvia Plath, Virginia Woolf. Entonces, no veamos el suicidio como algo trágico que le ocurrió a una mujer excepcional que quizás bebía mucho, igual que sus compañeros de época, tampoco es eso excepcional, sino como una pieza más dentro de ese canon que ha sido, como decía Adrienne Rich, fragmentado, silenciado, una pieza más para entenderlo, para entender cómo se construye la vida escrita de las mujeres. De hecho, entre nuestros futuros proyectos está justamente rescatar las voces de las sin sombrero. Antes nombrábamos a las mujeres del 27. A mí me parece curioso que hay unas memorias de las mejores, memorias de melancolía, de María Teresa León, que están descatalogadas. Sí, es verdad. Puedes leerlas en la Biblioteca Nacional, puedes encontrarlas en esta edición de Castalia, pero no están accesibles para todo el mundo. Entonces, hay un trabajo que hay que seguir haciendo, muy grande, porque Alberti se puede leer completo, pero las memorias de María Teresa León no. Los diarios de Virginia Woolf acaban de editar el primer volumen, se editaron hace tiempo, pero vuelven a estar descatalogados. ¿Por qué las obras escritas por mujeres se descatalogan, desaparecen? ¿No? O sea, yo creo que hay que ver todo esto desde un punto de vista crítico. Y de hecho, perdón, esto que has dicho de que la obra de las mujeres del 27 no se conoce, no es solo en el pasado. Yo acabo de participar el año pasado en un programa del Ministerio de Educación que se llama ¿Por qué leer a los clásicos?, mediante el cual pues, las personas que sean, en este caso yo, van a los institutos que lo piden a hablar de algunos clásicos, y este año di varias conferencias sobre las sin sombrero, que ahora se ha puesto de moda
de llamarlas así, ha habido una película, etc. Y entonces cuando iba a los institutos pedía ver el libro de texto para ver qué les habían contado de las mujeres del 27. Respuesta, no se han contado nada, no están, o sea, son páginas y páginas hablando de Alberti, de Alexandre y tal, no hay ni una mención, si acaso se menciona a Rosa Chacel, se le dedica una línea, es una cosa escandalosa y eso no está resuelto, eso tenemos que reclamar que se resuelva. No puede ser que nos sigan contando una historia que es de la mitad de la humanidad, han eliminado la otra mitad. Yo quisiera dar un dato positivo, ¿no? Lo necesitamos. Sí, como el agua. En la memoria de Rosa Méndez, ¿no? Y aquí está el editor, el ¿Ah, sí? Renacimiento, que está a punto de salir el libro. ¿Lo así de que Memorias Armadas? es eso. Memorias Ah, Armadas. se va a reeditar, qué bien, con Paloma Altolaguirre, sí. Aguirre Eso, sí. Muy bien. Qué bien. Lo cuida, Eso- vale. eso es una buena Estupendo, noticia. sí. Es el editor de Oculto Sendero. Lo cuida de Paloma toda la obra de Altolaguirre, la Fortuny. hija de... Lo cuida el libro de... Cristina, Y es un dato positivo, ¿no? Eso no. muy positivo. Sin duda. ¿Y alguien va a reeditar Memorias de la Melancolía? Es un gran libro. Sí, es un gran libro, es una maravilla. Traducirlo al italiano, que además muchas cosas se hacen en Roma. Sí, Total. sí, es sí, verdad. sí. Que vivió allí. Bueno, ¿Renacimiento no lo va a publicar? ¿Ah, sí? Muy interesante también. bueno, lo apuntamos. Sí. Exactamente. Otra cosa que no hemos dicho y creo que lo quiero decir Sí. es... Somos una editorial joven y somos también una editorial precaria. Precaria. Sabía que... Es importante. Sí. Hasta que hemos podido imprimir este libro, que si no lo han visto, es muy bonito por dentro, porque tiene Unos collages, es diferente, Sí. porque la apuesta estética también es importante en una editorial, sobre todo a la hora de rescatar textos que son casi decimonónicos. Hemos tardado 1 año y medio en reunir el dinero para poder imprimir el libro. Eso es importante, que quien está editando ahora de esta manera lo hace porque tiene la voluntad de recuperar nuestra historia y la historia de las mujeres. Y no quería irme de aquí sin decirlo. Sí, y darle las gracias también al editor gráfico, que es Martín de Arriba, que no ha no. podido estar hoy con nosotras, pero que también ha sido el artífice de esto, a nivel gráfico. Otro dato positivo. Bien. Hemos comprado el libro. Otro dato Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quería, buenas tardes, Hola. felicitaros por el libro, por el libro y por la editorial. Me parece que estáis haciendo algo maravilloso, dando voz a estas mujeres que estaban completamente silenciadas. Y volviendo al tema del feminismo y de los silencios, me llama la atención que hayamos estado en la presentación la mitad del tiempo hablando de, oye, pero estas están aquí. Es como un consuelo, no es como un premio, un pequeño regalo de, bueno, no os quejéis tanto que hay 3 o 4 que están ahí. Yo me niego a creer, a mí mis profesores en la universidad, en Filología Hispánica en la Autónoma, cuando hablábamos de estos temas del feminismo y de las mujeres que no aparecían, decían, a ver, están las mujeres que valen en los manuales, las que no están es que no son buenas. Entonces era la explicación de filólogos muy reputados a por qué no estaban en la generación del 27. Yo no sabía que había mujeres hasta que mi madre me lo contó, porque los manuales son Bueno, hay una edición de cátedra que es... perdón, ¿se ha ido la voz? Ahora. Hay una edición de cátedra que es la generación del 27, que son todo hombres, y eran las ediciones que teníamos. Estoy hablando del año 90 y tantos, no soy tan mayor, entonces vamos, no hace tantos años. Entonces, bueno, creo que me niego a creer que todas las mujeres que no están es porque no son buenas o porque, como estáis diciendo, no están publicadas muchísimas de sus obras. Y, por otro lado, creo que no nos tenemos que conformar, hay que tener mucho cuidado con el terreno en el que estamos ahora mismo, literariamente y socialmente las mujeres, y a nivel cultural, porque no nos debemos conformar y desde el patriarcado se nos está intentando convencer de que con lo que se está publicando ya, esas pequeñas antologías, esas menciones a mujeres, ya se está haciendo la labor de suplir lo que no se ha hecho durante años y hay que continuar. Es lo que quiero decir, que continuéis haciéndolo porque es muy necesario que no pare esto, ¿no? Que no sea un premio ya de consolación y nos quedemos con 4 nombres y calladitas de nuevo. Sí.
Gracias. Claro, justamente esto es un poco el miedo, ¿no? Y muchas veces lo que cuento es que se tiene quizás a veces la percepción de que la norma hegemónica, el patriarcado, se ve casi como algo monolítico, algo que no cambia, pero no lo es algo que cambia y cambia sus estrategias y fagocita de una forma u otra, adaptándose también a la actualidad. Entonces, es un gran miedo decir, bueno, pero si ya se habla de feminismo. Entonces, sí, creo que justo estamos en el momento en el que hay que trabajar aún más. Es una línea bastante peligrosa, ¿no?, en la que nos encontramos. Bueno, ¿alguien más? Pues yo creo que podemos dar por finalizada la presentación. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias.